Muy bienvenidos a este Museo de la Acuarela Rafael Requena. Os doy la bienvenida y las gracias por estar aquí esta tarde en la presentación del libro Los Cucos y otros refugios rurales de Caudete, una obra que está escrita por el arquitecto técnico, profesor y caudetano Manolo Beltrán. Desde la Concejalía de Cultura y la Biblioteca Pública Municipal agradecemos la presencia tanto de Manolo como de todos vosotros esta tarde, y tengo que disculpar que esta tarde no nos puedan acompañar aquí en este museo tanto el alcalde Moisés López como la concejal de Cultura Manuela González, porque ahora mismo arriba hay un pleno municipal, entonces nos ha coincidido. También tengo que disculpar porque todavía no ha venido la persona que falta aquí en la mesa con nosotros. Manolo había pedido a un amigo, a la de Ponce, que estuviera, y bueno, pues no ha podido venir. Ahora si viene, pues le invitaremos a que esté aquí con nosotros en la mesa. Y yo creo que le voy a dejar ya las palabras a Manolo, que está aquí con nosotros y que ha preparado una presentación para darnos a conocer este libro de los cucos y otros refugios rurales aquí en Caudete. Yo, aunque no soy de Caudete, llevo aquí muchos años, y esta mañana, comentando en la biblioteca toda la gente que teníamos esta mañana comentando el acto que iba a haber esta tarde aquí en el pueblo, diciendo que había una presentación de un cuco, se quedaban un poco sorprendidos porque la palabra cuco como que no cuadraba. Y yo realmente pensaba que no había muchos cucos. De la zona de donde yo soy, de Tobarra, allí sí que hay cucos, de hecho mi familia tiene uno, y allí sí que es muy conocido. Y me llamó mucho la atención el hecho de que hubiera que Manuel estuviera interesado en estos refugios rurales, y que haya investigado y que tengamos aquí la publicación que se va a presentar. Así que Manuel, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación de esta actividad que entraba. Y nada, pues vamos a pegar un repaso no solamente de los cucos, sino a la derecha que aparecen otra serie de construcciones que todas las personas que a lo largo de la historia pues se han visto en la necesidad de trabajar en el campo, bien sea trabajando directamente en el campo o bien en el pastoreo, pues ante las adversidades climatológicas pues no han tenido más remedio que hacerse sus apaños, ¿no?, para poder subsistir en el medio en el que les ha tocado. Bien, tengo que decir que el trabajo me ha llevado, pues nos ha llevado casi 2 años y medio de trabajo o más, mi mujer y yo, es decir, recorriendo todo el término municipal, parcela por parcela, salidas que hacíamos en torno de distancias de 10-14 kilómetros diarios, ha sido trabajo agotador. Habremos andado, yo calculo que entre 800 y 900 kilómetros, o sea que podríamos haber hecho la peregrinación a Santiago y nos habría resultado igual, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos buscando cucos, porque yo tenía una cierta afición por ellos. Ya veréis que cucos no es lo que más hay en Caudete, a diferencia de otras poblaciones vecinas de las que ahora hablaremos, pero sí tenía una cierta predisposición a buscar ese tipo de edificaciones. La sorpresa fue que empezaron a aparecer otra serie de refugios o de hábitats que los antepasados nuestros, y no tan antepasados, porque algunos todavía conozco yo que los han habitado, y están vivos todavía. Entonces, bueno, pues aparecieron otra serie de modalidades de habitáculos, y entonces pues yo no sabía al principio qué hacer, ¿no? Si los recojo o me quedo solamente con los cucos o hago todos, y al final pues decidí meterlos todos. Veréis que en el libro, al final, aparece una colección de fichas en el orden de 70 más o menos, en el que cada uno de estos habitáculos aparece fotografiado, aparecen los planos, y me he tomado la molestia de medírmelos todos, de sacar
los planos de planta, de alzados, secciones, ¿no? Es decir, que cualquiera se puede hacer una idea de cómo es cada una de estas construcciones. Y entonces, pues, al final yo creo que todo el mundo va a tener una idea bastante clara, ¿no? de lo que tenemos en el terreno municipal. A mí me queda en esas fichas una cosa para hacer, ¿no? Que es ponerle cara y nombre a los propietarios de esas construcciones. Casi siempre pues, nos hemos encontrado con un bancal, con la construcción, pero no hemos podido determinar de quién era, ¿no? A veces hemos tenido la suerte que sí, pocos, ¿no? Y siempre que hemos encontrado a alguien y hemos conversado sobre el trabajo que yo estaba haciendo, siempre ha habido una respuesta positiva. Es decir, la persona ha visto que aquello tenía un valor, ¿no? Y ha dicho, ay, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que lo voy a arreglar, ¿no? Y entonces, hombre, pues eso es muy positivo, eso es muy positivo. Alguno, por ejemplo, que tiene una cueva, me decía, la próxima vez que venga va a estar inmaculada, la voy a encalar, le voy a hacer no sé cuánto, tal, los tubos, oye, lo voy a reconstruir. Maravilloso. Esa es la función, ¿no? Es decir, esto es una herencia que nos han dejado nuestros antepasados y que es una muestra etnológica de primer orden, etnológica y arqueológica, porque ya veréis que aparecerán construcciones muy antiguas con restos de todo tipo. Ahora se llama Álvaro. Nadie, que estamos esperando. Álvaro, nada, que estábamos esperando. Hemos empezado a ver las cosas aparecidas. Venga, esperando. Hasta ahora. Bueno, esto pasa por la familia, menos aquí nada. Entonces, bueno, pues vais a ver que es una muestra etnológica y arqueológica de primer orden, que nos da una idea de cómo vivieron nuestros antepasados y que es un legado que debemos transmitir a las nuevas generaciones que no pueden ni hacerse ni remota idea de lo que tuvieron que padecer estas personas para conseguir llevarse un trozo de pan a la boca, ¿no? De manera que, bueno, cuando empecemos a ver imágenes y fotos y tal, veréis que en este tipo de construcciones va a ser dificilísimo poder saber si la obra tiene 2000 años o tiene 20. Es decir, la técnica constructiva no ha cambiado, es la misma. Por lo tanto, nos tenemos que valer de los elementos que aparecen alrededor para hacernos una idea de la antigüedad. Por ejemplo, muchos restos cerámicos que aparecen en abundancia, ¿no? Además, alrededor de estas construcciones sí que ya permiten hacer una adaptación, ¿no? Entonces yo, pues, por ejemplo, pues muchos de los restos cerámicos que he ido encontrando se pueden datar a través de las inscripciones que tienen y de los dibujos de la superficie. Podemos estar hablando de la Baja Edad Media, más o menos, ¿no? Pero yo os voy a mostrar ahora unas, como creo yo, a lo mejor ya nos metemos en un mundo de realismo mágico, pero yo creo que os voy a poder enseñar cosas que nos demuestran poblados muy antiguos de Caudete, que es lo interesante de todo esto, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahí os pongo lo que os estaba comentando, ¿no? Así que es una muestra de algo que hace primer orden que debemos conservar, y sobre todo lo más interesante es que la gente lo hacía sin ninguna clase de recursos, ¿no? Es decir, ponían piedra sobre piedra, no tenían herramientas, no podían ni siquiera coger la piedra con barro, tampoco tenían agua para pasar, imaginaros, piedra, sierra, que era capaz de acarrear algo allí, no tenían dinero para comprar herramientas, tal, es decir, que era lo que había, lo que había se tenía que aprender, ¿no? Con lo
cual, pues eso nos hace una idea de las duras condiciones que tuvieron que sufrir para poder hacer aquello. Bien, sin embargo, nos encontramos con que el trabajo que se ha hecho es, yo diría que titánico, titánico, porque basta con dar una vuelta por las faldas de la Sierra Colina o Santa Bárbara, como se queráis llamar, para ver que existen unos trabajos de piedra, lo que aquí denominamos como pedrice, que son es una obra, como yo digo, titánica, por el tamaño de las piedras que se han empleado. Yo no me puedo imaginar cómo unas personas pudieron ser capaces de mover esas piedras para poder formar esos muros. Es algo absolutamente descomunal y me da mucha pena que se está perdiendo. Se está perdiendo porque, no sé, aquí existe una cultura de la destrucción. Parece que nos gusta este pueblo romper todo lo que hay, una cosa que yo me quedo siempre muy sorprendido, pero están en un grado de degradación importante. Entonces, sería el momento de concienciarnos todos un poco y ver la forma en la que eso vamos a poder recuperar. En cualquier caso, lo importante es eso. El hombre ha sabido obtener recursos de su propio medio sin ningún tipo de ayuda externa, ha sido capaz de modificar el paisaje y ha sido capaz de crear un paisaje adaptado al hombre, como digo, con ánimo de supervivencia o con la necesidad de la supervivencia. Bien, aprovecho que tenemos aquí al presentador. Muchas gracias por venir. Álvaro, sabéis que es un especialista en geografía, de historia, licenciado. Y un detectar en los horarios. Sí, eso a cumplir. Pero eso no te lo pusieron, bueno. Eso no te lo pusieron en el título de la universidad. Entonces, bueno, él escribe el prólogo del libro y yo incluso, pues en la parte de la introducción del libro también hago una descripción sobre el medio físico geográfico en el que se encuentran todas estas construcciones, que lo he cogido en buena medida prestado de la obra que ya tenía editada aquí en la Antiguada. Así que bueno, pues te dejo. Bueno, la verdad que el protagonista de este trabajo es Manolo Beltrán. Y bien, a mí me ha pedido que le presentara el trabajo, que ya no sé hasta dónde ha llegado hoy la presentación, porque por mi despiste he llegado tarde, pero lo que sí que quiero deciros que esta va a ser una prueba para mí, a ver si me puedo desenvolver ante el público, no lo sé. Hace más de 3 décadas que yo ante un público maduro no he hablado. Yo he estado con los chavales, he enseñado, y entonces a lo mejor ahora al explicarme pues me sale alguna estrategia pedagógica que no procede, porque ustedes son adultos. Bien, ¿quién es Manolo Beltrán? Le conocéis, es un arquitecto técnico, ha sido profesor de dibujo en el Politécnico de Alicante y ha dado diferentes cursos de formación a otros arquitectos técnicos y a otros titulados. Este es Manolo, como lo veis aquí, es un señor bastante alto y tiene una edad bastante importante. Esa edad importante le convierte en un gran pozo de sabiduría, y él lo ha demostrado en este trabajo. Es hijo de esta tierra y por lo tanto eso le da una gran ventaja a la hora de realizar este tipo de estudios. Es un gran experto y lo ha demostrado en sus diferentes ediciones de la revista La Carrera. Bien, conoce Caudete y por supuesto él se ajusta a fuentes bibliográficas y ha hecho un trabajo de campo al efectuar este tipo de trabajo. Él describe especialmente, vemos que ha acudido a la geografía física para el entorno de estos cucos, ya sea en el Laira o en otros lugares. Ha acudido a la geografía y también a otras variedades, por ejemplo la geografía agraria, que incluye actividades agrícolas y ganaderas
en un suelo precisamente donde están los juncos que no es muy fértil, es un suelo de ladera. A continuación vemos que él también hace una relación con la geografía humana, pues al hablar de una arquitectura rural. Bien, yo ahora quisiera hacer un paréntesis para deciros, por ejemplo, que la geografía es una asignatura que está maltratada por el sistema educativo. Quiero decir esto en cuanto, por ejemplo, la geografía es una ciencia que nos describe el globo terráqueo. Pero si describe el globo terráqueo, también describe dónde están ustedes sentados, más allá, la comarca, etc. Con esto quiero decir que, en este sentido, si aplicamos la verdadera geografía física que ha hecho Manolo ha hecho un estudio de un área concreta, que es la ladera de la Sierra Santa Bárbara. Bien, a continuación, fijaros cómo la aplicación de la geografía en sí, que dicen, ¿qué rollo la geografía? Pues por el más rollo de la historia. La geografía contiene disciplinas, por ejemplo, yo me voy a la literatura y leo algo en prosa, o leo algo en verso, y puede estar describiendo un paisaje, y eso es geografía. Pero es que, además, la geografía incluye puntos muy fundamentales que él ha tocado. Él ha tocado, y ahora hablaremos de coordenadas geográficas. ¿Sabéis lo que son las coordenadas geográficas? Más o menos. Vale. Él habla de coordenadas geográficas, por lo tanto, ahí hay una aplicación matemática. Y la geografía tiene una aplicación matemática, por ejemplo, para planos y mapas de caudete a pequeña escala y a gran escala. Si es a pequeña escala, vamos a ver las cosas con mayor detalle. Lo que ha hecho, por ejemplo. Yo ahora hablaría también de la importancia que él se ha metido, que esto es geografía local. Ahora mismo hay una actividad que se titula para alumnos de primaria, Conoce tu comarca. Cuando conoces tu comarca, por ejemplo, va a haber una cosa muy bonita, que es un traslado de los alumnos a Almansa, y se les va a enseñar, por ejemplo, pues el castillo, se les puede enseñar el Mucro, que tal. Pero para ello también sería importante distinguir que tendrían que conocer la comarca natural, porque es la que pisa. Por ejemplo, la geografía es una asignatura que puede prevenir catástrofes. Hemos visto lo que ha ocurrido en Valencia o las Danas. ¿Cómo se puede prevenir catástrofes? Desde muy pequeñitos hay que enseñar al alumnado, pues, cuestiones climatológicas, del tiempo, y en su mismo zona, en su mismo pueblo, por ejemplo, si yo ahora no voy al Almansa y toca caudete, me lo puedo llevar al barrio de San Francisco, explicarle un poco el barrio, y a continuación, nene, vamos a ir entre San Antón y lo que es la Plaza de Toros y nos vamos a plantar aquí. ¿Qué puede pasar entre finales de agosto y noviembre? Pues nada, que os podéis encontrar con un sifón que os absorba y con la bicicleta, por ejemplo, aparezcáis a la derecha de Bobarra, por ejemplo. Es una manera de prevenir. Yo estoy seguro que si la gente trabajadora de Valencia hubiese tenido conocimientos de geografía y de climatología suficientes, muchos de ellos no hubieran ido ese día a trabajar a los polígonos industriales. Y quizá el número de víctimas se hubiese reducido bastante mal. Parece que me estoy saliendo un poco de los cucos, pero no. Los cucos están edificados, por ejemplo, en la ladera de Santa Bárbara, y quiero a lo mejor que él matice y diga cuáles tienen riesgo de inundarse. Hace años había alertas, y las alertas las tenía el conocimiento del propio campesino. Cuando se marchaba al prado con el carro, pues se iba a trabajar y miraba a la vecina. ¡Ostras! ¡Qué nubes más gordas! ¡Qué desarrollo vertical! Pues tardaba un poco en arrimar el carro a la mula o el caballo y venirse echando leches al cuerpo. Y a continuación la alerta sonaba cuando las campanas tocaban el mula. Pero ya se había puesto la alerta al propio campesino para que no le pasase nada. Pues
Algo similar se podría hacer hoy si se tienen conocimientos geográficos lo suficientes para este tipo de prevención. Yo digo, fíjate, desde cuando en televisión Mariano Medina salía con el tiempo, con los mapicas, con cartoncitos, con papeles, y hablaba de baja presión, ¿verdad? De alta presión. Empezamos y oímos gota fría, y son más peligrosos, pero es que ahora tenemos que enseñar lo que son ciclogénesis explosiva, bombogénesis, que todo esto da miedo, porque las danas hoy en día van acompañadas de fenómenos como son mangas marinas, tornados, y cada vez son de más efectividad y son muy peligrosas. En fin, con esto quiero deciros que la gota fría es algo tradicional, y ya en 1700 y pico un señor llamado Cabanilla iba con la bolita estudiando todo el reino de Valencia, iba enumerando plantas, animalitos que se encontraba, y cuando llegó a Lalaurín, pues vio las tierras de Caudete, pero claro, Caudete había pasado al reino de Murcia. Y entonces dice, ahí no entro. Ahí lo único que vio son las montañas heladas de Caudete, que son las montañas, que no tenían ni que gastar. Pero ella predijo que en el barranco del Portel sí va una catástrofe bastante importante. Y todo esto lo vengo a decir porque la provincia de Valencia tiene un territorio enorme con riesgo de inundación. Se han hecho urbanizaciones a troche y a moche. Pero es que ahí viven por cada kilómetro cuadrado, mientras aquí somos 80. Allí hay zonas que, bueno, en los alrededores de Valencia pues pueden llegar por kilómetro cuadrado a 3.000, 4.000 personas por kilómetro cuadrado. Y eso se tiene ya que prever, y se tiene, igual que ha hecho él, y ha adaptado una situación de refugio en latitud y en longitud, por eso hablo de coordenada geográfica, y en cada punto puede haber puesto él un cupo, pues se puede poner en esos lugares, por el conocimiento de la geografía, se pueden poner en esos lugares, en Caudete, unos planos del término municipal donde precisamente hay vaguadas y donde se pueden presentar los peligros para que los conozcamos dónde están. Esa sería un poco la idea. Y ya por último, voy a decir algo, no sé, por sacaros una sonrisa, o porque me abréis los ojos como platos, lo que hago en la escuela a veces cuando veo que se me cierran los ojos o bostetan, les digo lo siguiente. La geografía también tiene, por ejemplo, posibilidades económicas, y hace tiempo se estudiaba la pesca, ¿no? Y cuando estaba ya a punto de perecer el caudillo, en plena dictadura, pues hubo Hassan II entró al Sáhara Occidental y se hizo, digamos, una potencia pesquera, se hizo con los fosfatos y se hizo con la pesca. Luego vamos estudiando y vemos que hay restricciones en la pesca en la comunidad. Pero es que ahora, fijaros, si estudiamos la geografía y la pesca, podremos saber incluso qué especies o qué capturas hay en tal lugar y en tal lugar. ¿Por qué lo digo? Porque ahora tenemos un pez muy simpático en el Mediterráneo, muy gracioso. Ese pez, por ejemplo, llamado pez globo, tóxico, venenoso, una de las especies invasoras más peligrosas del mundo, que incluso ataca a las redes de los pescadores para calar. Ese pececito pues, ha entrado por el canal de Suez al Mediterráneo y estaba dando vueltas por entre Grecia, Turquía, pero es que ya se ha picado en Alicante, se ha visto nada, y en el exceso de Gibraltar. ¿Qué puede pasar? Pues nada, que nos bañemos y quizá pues nos muerda un dedo y nos tenga que amputar. Eso siendo exagerados, siendo exagerados. Bien, esto es lo que en parte de la geografía tendría que decir. Y ahora vamos a las construcciones, por ejemplo, de los cupos de la sierra. Entro a los cupos. Ahora imaginad que os hago un juego y os hago poneros en cruz. Estáis en lo alto de la sierra de Santa Bárbara. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, en la parte central de mi cuerpo, estoy mirando a un eje central que llega hasta Sas, la torreta, donde detrás está el hospital. Y eso es un gran corredor. Se llama el eje o corredor que digamos Caudete, Villena,
aprovecharse. Pero si nos acercamos a los cucos, tenemos en esta parte izquierda y en esta parte derecha, y miramos y decimos, bueno, los cucos están ahí abajo. Pero esto es una cañada que se dirige a la encina. Y tiene terrenos cuaternarios muy fértiles, son suelos profundos, distintos a donde están situados los cucos. Esa es la cañada del noreste. Claro, me voy a esta parte y hay otra cañada precisamente definida como mejor corredor, porque está entre la Sierra Lengua y está el Remolda. Y ahí, precisamente vemos que en esa delimitación pues hay muchas áreas de cultivo, etc. Vale. Seguimos hacia Villena y encontramos a la izquierda un valle sinclinal hundido entre lo que es la Sierra del Morrón, lo que es la Encina y por el medio Albarizas. Ese valle sinclinal se dirige hacia Fuenteliguera, Fontanares, y también está enmarcado en el sistema montañoso de Sierra Oliva. La Sierra Oliva es una estrella, una sierra estrella en esta zona, y es importante. Pero, continuando hacia el sur, hasta toparme con esa torreta detrás del castillo de Sas hasta allá, vemos que aparece un valle, que es el valle de Benejama, entre la Sierra de Villena y el Morrón. Ese es otro valle, eso es otro corredor. Para que veáis, cuando se digan corredores, tenéis que saber que los corredores son unidades estructurales delimitadas. Luego aparece otro corredor entre la Sierra de Villena, el Reconco y Peñarrubia, que es el de Guiar. ¿Cuántas veces, cuántos paudetanos han tomado en Guiar cuando estaba en la zona de marcha unas cogorzas tremendas y no sabían que Peñarrubia estaba ahí y el Reconco, ¿verdad? Eso es evidente, pues ese es otro corredor. Y aparece otro corredor que está al eje central, que viene desde la Virgen de las Virtudes. Todo eso es cuenca hidrográfica del Vinalopó, del Júcar, perdón, que es el Vinalopó, que es el río Rampa que pertenece a esa cuenca. Porque la zona del altiplano, que también se puede ver desde la Sierra Santa Bárbara y la Sierra Cercachi, ahí ya empezaría otra cuenca hidrográfica que es la Pesca. Y todo eso lo podemos ir aprendiendo poco a poco, ¿vale? Bien. Y ya yo para finalizar diría que esta zona pues está estructurada en un sistema montañoso que se llama el Brevético Interno. Hay una prolongación de montañas que vienen desde lo que es Alta Andalucía, desde la Puebla de Don Fadrique, pasando por Moratalla, Caravaca, etcétera, que eso es interno. Interno es la cordillera, la parte más alejada del mar. Aunque desde la Santa Bárbara se pueda divisar en días claros como hoy, o otros días que el cielo aquí está cubierto y aquí está despejado, y ahí entre la izquierda y la derecha de Peñarrubia, porque tú lo has visto conmigo el mar, ¿verdad? Lo has visto, ¿no? Y resalta de un color platino por ese efecto y ese contraste de estar cubierto aquí y despejado allí, porque al fin y al cabo son un poco más de 16 kilómetros. Pero hay en nuestras montañas, desde el perspectiva interno, llegan hasta los Altos de Chinchilla, donde ya empezaría la Mancha. ¿Vale? Entonces, una de las cosas también que hay que tener en cuenta es que nosotros nos dicen Monte Ibérico, corredor de las Manchas, no señor. Como mucho sería corredor de la cultura ibérica, porque es verdad, está, fijaros, la cierva, la dama, el Castellar de Meca, hay una cultura ibérica tremenda, hasta ahí sí, y una serie de pueblos que incluso incluyen hasta Pozo Cañada, y que le digan a Pozo Cañada que está en el Monte Ibérico, pero va a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes, Paco? Te río porque pensaba que iba a hablar más de los cucos, pero no, está entendiendo mucho, pero no. A ver, de los cucos ya, yo ya termino con esto, de los cucos ya hablaré. O sea, de los cucos, yo termino con esto para decir naturalmente que los cucos están en el proyecto interno. está mucho lo que dices, pero ya. Bien. Aparte, no me voy a cortar porque en fin, aparte de que los cucos están en este preventivo interno, a partir de ahora ya él tiene que explicar qué son los cucos, la relación o la implicación que puedan tener los cucos con la historia. Él va a explicar las diferentes tipologías, todos los cucos ya.
que yo ya había terminado directamente cuando tú ya no podías resistirte, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. Yo es que soy muy emocionado. Perdón, no sé, ¿os he llegado a morir? No. En serio, Vale. Bueno. Venga. Dile que para el mismo precio son dos diferentes. A mí me ha gustado la introducción. Me ha gustado la introducción. Vale. Bueno. Hombre, claro, la tarea de los cucos es la otra era mía. Como me voy a y yo explico, mira, lo de los cucos lo tengo preparado. Mira hoja. ¿Cómo le voy a quitar la faena? Claro. Mira. Muy bien. A ver. La vamos a quitar. Después de esta lección de geografía, es interesante que, ya digo, en la parte inicial del libro pues hay una introducción sobre el medio físico y geográfico del que buena parte es autor, aquí el amigo Aldo. Muy bien, pues si nos centramos ya con el tema de las construcciones, cuando hablamos de cucos, cuando he hablado con la gente por ahí, por la calle, oye, sobre el tema de la conferencia, los cucos, pues cuando se lo comentábamos a alguno decía, pues a mí me gustan mucho los pájaros, ¿no? Los son pájaros, pero no. Y otros decían cucos en los que la gente se hace un poco pícara y tal, no, tampoco. Estamos hablando de otro tipo de cosas que son construcciones arquitectónicas. Es verdad que en Ollete el término cuco no se oye habitualmente, ¿no? E incluso pues ahora hablaremos de las denominaciones que tienen por aquí, por las provincias de alrededor, que sí que aparece el nombre de cuco, pero por ejemplo en tu tierra se llaman bombos habitualmente, toda la zona de La Mancha y tal se llaman bombos, ¿no? Bueno, pues eso, cada sitio lo llamamos de una forma, pero que las construcciones siempre son la misma. En cualquier caso, estamos hablando de una construcción de mampostería en seco, es decir, lo que comentaba antes, no hay herramientas, no hay nada para modificar la forma de la piedra, se pone tal cual y por lo tanto no se emplea ya digo, ningún tipo de mortero ni de nada por el estilo, ¿no? Bueno, ¿dónde aparecen los cucos? Pues si nos vamos a ver al término medieval de Ollete, vais a ver que fundamentalmente lo tenemos a Piedra Sierra, ¿no? Piedra Sierra. En Piedra Sierra, si os lo comentara Álvaro, decíamos que en la época del Cuaternario se produce una fuerte meteorización de la roca, lo cual quiere decir que los agentes meteorológicos descomponen la roca, empieza a romperse en pedazos, empieza a desmoronarse la sierra hacia abajo, entonces nos vamos encontrando con que se produce pues una diferencia importante de la granulometría, ¿no? Es decir, nos encontramos las rocas más grandes en la parte de arriba y conforme nos vamos para abajo nos vamos encontrando las rocas más pequeñas que han sido arrastradas por la erosión. Bueno, pues con esas piedras más pequeñas es con las que después el hombre va a trabajar recogiéndola por una parte, desplazándola hacia los límites de su parcela, ¿no? Con la cual va a empezar a formar los muros digamos, de protección o de contención de la tierra. Va a ir capacito a capacito, como decimos aquí en el pueblo, cogiendo tierra, echando, rellenando las laderas de los montes hasta esos muros, de tal forma que va a ir formando una serie de terrazas exactamente igual que las que vemos en los reportajes turísticos cuando nos hablan de las terrazas de Vietnam o de tal para cultivar el arroz, ¿no? Por ejemplo, que están todas inundadas de agua, son las montañas escalonadas. Bueno, por eso mismo lo tenemos aquí en Ollete, pero sin agua, es decir, seco totalmente, pero ya digo que el movimiento de tierras y de piedras que se ha hecho en esa zona es impresionante y yo creo que, como digo, motivo de protección, ¿no? Bien, entonces cualquiera que haya pateado un poco la tierra, pues veréis que cada una de esas terrazas planas tienen superficies escasísimas, ¿no?
porque el terreno está muy en pendiente, está muy en ladera, y entonces pues tenían que ir haciendo escalones muy pequeños. Y cada uno de esos escalones, para ganar 3 metros de ancho de tierra, han tenido que mover miles de piedras, ¿no? Y después miles de capacitos, ¿no? Para ir tirando aquello. Total, para conseguir a lo mejor una fila de 5 o 6 metros en línea, con lo cual os podéis imaginar al cabo del año el rendimiento que podía dar aquella tierra. Es algo absolutamente alucinante que ahora no somos capaces de comprenderlo. Pero bueno, en cualquier caso, pues parece normal que la gente que empezó poniendo esa piedra para formar los muros terminara dándose cuenta que con la misma piedra podía hacerse algún tipo de cabaña o algún tipo de refugio para aquellos momentos en los que tuviera que guarecerse del frío. Daos cuenta que estas construcciones no están pensadas para las familias, están pensadas para el que trabaja. No caben 2 personas en muchos casos, cabe una persona justa. Y se hacía, y tienes silla, no te quedes ahí de pie, que se hacía para las zonas de descanso, o sea, para los momentos de descanso, y para aquellos momentos en los que, estando cerca la cosecha, se tenían que quedar allí por las noches para que no les robaran la cosecha. Entonces, esa era un poco la función que tenían estos refugios. Entonces, ya digo, ámbito, falda de Sierra Oliva y la zona del Cabezo del Rosario fundamentalmente. Pero ya veremos ahora después en los mapas que aparecerán por todo el término municipal. Eso se llama la rocha. La rocha. Rocha. Bueno, la ventaja que tenían estos muros es que al hacerlos sin ningún tipo de mortero, permitía que el agua corriera entre las piedras, ¿no? Entonces, pues si os vais a la sierra veréis que en todos los regueros que bajan desde la sierra se iban formando estos muros que retenían la tierra, o sea, la piedra, ya diré. El agua quedaba ligeramente retenida, se desviaba hacia los bancales, ¿no? Pero impedía que toda la tierra fuera arrastrada hacia abajo. Con lo cual se ha conseguido evitar la desertización de la sierra y todas esas pantallas que se han ido formando han evitado eso, el desmoronamiento de la tierra hacia abajo y por tanto que haya sido cultivable y que los meteoros pues, no hayan terminado arrastrando todas las cosas. Entonces, bueno, ahí tenéis, por ejemplo, un muro típico que concretamente lo tenemos en el Cerrico Moro y lo traigo aquí porque no es exactamente el tipo de muro de contención que se observa después en la sierra. ¿Por qué razón? Si vemos este muro, veréis que detrás lo que hay son piedras. Es decir, ahí no se puede cultivar nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que este muro, a diferencia de los otros, son muros que se construyeron, yo entiendo, sin ser arqueólogo, que este es un muro defensivo. No tiene nada que ver con el cultivo. Por tanto, vamos a encontrar estas tipologías distintas. Unas zonas que serán defensivas y otras zonas que serán de cultivo. Pero ya podéis ver la diferencia entre los tamaños de las distintas piedras que se van acoplando. En este caso no son las grandes las encontramos después en las faldas de la sierra, pero sí que aquí empezamos ya a mezclar la historia con la agricultura y con la ganadería. Aquí estamos hablando ya de un muro que con toda probabilidad se empleó para defender un poblado que había en esta zona. Y aquí veis el inmenso trabajo que se puede observar en la sierra y no solamente en esta zona, sino que hay distintas zonas de la falda de la sierra donde se puede apreciar realmente la monumental obra por el tamaño de la piedra y por la magnitud de la construcción que nuestros antepasados pues, han sido capaces
de sacar adelante. Y ya digo, como veis, las parcelas que se van creando son mínimas, ¿no? Y como yo digo, prácticamente para una fila de árboles y poco más, ¿no? Y para eso, pues imaginar la cantidad de trabajo que se ha tenido que emplear. Entonces, porque os pongo aquí, pues lamentablemente, si veis cómo están en estado deplorable. Este tipo de construcciones en muchas partes, no solamente de España, sino del mundo, pues tienen ya un grado de protección legal importante y no solamente no se puede tocar, sino que se debe de rehabilitar, ¿no? Que sería lo deseable. Bien, esto ya lo he comentado, que se podría argumentar que lo normal es que la misma gente que aprendió a hacer estos muros aprendiera rápidamente para aprovecharlo para guarecer. Entonces, yo os decía, cuando vemos un muro de estos, ¿tiene 1000 años o tiene 30? Pues tenemos constancia de que hay mucha gente que, sobre todo en la época de la posguerra, ¿no? Pues utilizó muchísimo este tipo de construcciones que vamos a ir viendo, pero por el ejemplo que acabamos de ver del Cerrillo Nuevo, pues tenemos la seguridad de que eso puede tener miles de años, ¿no? Entonces quiere decir que es muy difícil datar la época de cada uno, salvo, ya digo, con los restos arqueológicos que se puedan encontrar alrededor. Bien. Bueno, esto ya lo hemos comentado también. Entonces, lo interesante de todo esto, decíamos, que el hombre, en todas las épocas del año, ha tenido la suficiente inteligencia, ¿no? Como para poderse adaptar a su medio, ¿no? Y todo esto pues lo podemos entroncar perfectamente con las corrientes actuales de sostenibilidad y de educación ambiental que son tan deseables. Bueno, por ahí tenéis ya el primer ejemplo de una ruina de un cuco en la falda de la Sierra Oliva. Como todos, o casi todos lo que vamos a encontrar, en un estado deplorable de conservación. Y lo más importante o lo más, digamos, lo más penoso del asunto es que si vemos este tipo de construcciones en el fondo de alrededor, nos lo vamos a encontrar en perfecto estado de construcción, ¿no? Y sin embargo, aquí no es que se haya hundido, porque si se ha hundido, debe haber mala suerte. Intentaremos volver a meter. No. El caso de Caudete es distinto. El caso de Caudete no solamente no se ha hundido por natural, sino que se nota la mano del hombre a conciencia, la destrucción por la mano del hombre. Mirad las piedras que forman la cubierta donde están. Eso no es un hundimiento. Las han sacado fuera, las han echado fuera, ¿no? Eso es lo triste. Eso es lo triste, que se han destrozado de forma premeditada, ¿no? Entonces, pues eso es lo más penoso del asunto. Bueno, entonces, ya digo, si nos vamos fuera y vemos un poco lo que está pasando en el mundo con este tipo de construcciones, veréis que en poco tiempo se ha dedicado un montón de libros, porque infinidad de personas de todos los ámbitos, científicos, arquitectónicos, geográficos, tal, han visto que hay detrás de todo esto, a pesar de ser construcciones, como decimos, muy humildes, pero detrás hay un valor histórico y etnológico importante. Entonces, pues vamos a ver, ahora mismo, se me estaba enseñando una publicación de la Diputación de Alicante. Bien, entonces, pues veréis que no solamente se están publicando muchos libros, aparte de libros, sino que se están celebrando congresos importantes a nivel nacional e internacional. Entonces, por ejemplo, os pongo aquí uno, ¿no? El Congreso Nacional de Arquitectura en Piedra Seca, organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Albacete, y que reunió a las comunidades de Castilla-La Mancha, de Valencia y de Canarias, ¿no? En este congreso se pone ya, vamos a decirlo, la primera piedra
para conseguir que haya un reconocimiento internacional de este tipo de construcciones, y en la declaración institucional que hacen al final del Congreso dicen que ante el acelerado y progresivo proceso de deterioro de la arquitectura de pasajes de piedra en seco, así como la situación de emergencia que requiere la identidad de una cultura que defiende su historia y etnografía, es por lo que se presenta ante la UNESCO esta candidatura de las construcciones tradicionales de piedra en seco. Es decir, a partir de este congreso se presenta ante la UNESCO una solicitud de reconocimiento como bien a proteger. Con carácter internacional, pues por ejemplo podríamos decir ¿no? El 7º Congreso Internacional de Piedra en Seco que se hizo en Peñíscola, o este 16 Congreso Internacional que se celebra en Menorca, que está organizado por la Sociedad Histórico-Arqueológica y Bella, y la Société Scientifique Internationale pour l'étude pluridisciplinaire de la pierre sec. Como tengo yo mi francés, ¿no? de oxidado. Bueno, el año anterior se había hecho en Grecia, por ejemplo, o sea que esto está a la orden del día. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se ha tomado conciencia de la necesidad de proteger estas construcciones, y lo que se ha hecho es, en algunas comunidades autónomas, crear unas figuras legales de protección, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la Comunidad Valenciana, la tenemos aquí al lado, pues veremos que ya hay una figura legal que nombra a esas construcciones como bienes inmateriales de relevancia local, el BIRL, que se llama. Lo mismo pasa en Cataluña, ¿no? Pues tenemos que la nombran en algunos casos bienes de interés local y en otros ya de interés nacional, ¿no? Incluso existe en Cataluña un interés tan grande que han creado una página web que se llama Wikipedia, que hace que cualquier particular que descubra una de estas construcciones en el monte o donde sea, automáticamente se pone en contacto a través de Wikipedia y declara la posición geográfica y automáticamente la incluye en el catálogo. Por lo cual no se les pierde ni uno. No se pierde ni uno. Y bueno, pues al final se consiguió, como digo, que fuera declarado esto como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Bien, entonces, para que nos hagamos una idea de qué se está haciendo fuera de aquí y tomemos conciencia de por qué aquí lo estamos haciendo tan mal, o mejor dicho, no estamos haciendo nada, voy a comentar un poco las cosas que podéis encontrar en los municipios de al lado, los que seáis aficionados a este tipo de cosas. Por ejemplo, mirad, impresionante. Impresionante. Este lo tenemos aquí al lado, de Almansa, detrás de la sierra, un poco más hacia Almansa, detrás de la sierra. Este se llama el Buque de los Garganchines, lo tenéis incluso localizado en internet, o sea, si buscáis en internet veréis que aparece señalizado en el mapa, en Google, y os lleva directamente al sitio. Este es un sitio que merece una visita. Merece una visita. Y de hecho, pues hay cantidad de gente que va a visitarlo. Es de unas proporciones descomunales, porque igual que os suelo decir que los grupos habitualmente están pensados para una sola persona, en este caso no, caben 20 personas, es decir, ahí caben mucha gente, mucha gente. Es que no me gusta ver gente que venga aquí a la silla. Entonces, ahí ya digo que había un montón de gente. Ahí vivía una familia y seguro que sus propios animales los metían ahí dentro, sin ningún tipo de duda. Es una catedral de los grupos, de verdad, es una cosa impresionante. No solamente sino que en Almanza vais a encontrar infinidad de ejemplares. Hasta el punto de que, por ejemplo, si vais al Collao, que hay uno ahí, en la parte de abajo del Collao, muy bonito, el mejor hecho de toda esta zona, falta la cubierta, pero se nota que hay detrás
tendrás muchos conocimientos, ¿no? de construcción y tal. Y está muy bien conservado, muy bien conservado. Diferencia, que hay una raya por delante, que aquí no de Almansa. Que aunque están escollados, termino de Almansa, ese no se ha tocado. De la raya para abajo todo destruido. Que es una cosa preocupante, muy preocupante. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Higuera, que lo tenemos aquí al lado también, pues, por ejemplo, el ayuntamiento editó un libro sobre los cucos de Higuera, puso en marcha un programa de rehabilitación, de concienciación de todo el personal del pueblo. El pueblo se puso en marcha y no solamente se rehabilitaron todos, sino que al final se ha creado una ruta turística de los cucos de Higuera y la gente se mata por ejemplo. Bueno, pues eso es una cosa que se puede hacer aquí. Y encima, esto lo subvenciona Europa. O sea que no sé, tampoco tenemos que poner dinero. Es que nos lo dan. Es que nos lo dan. Para todo este tipo de construcciones, eso está subvencionado por Europa. O sea que vale la pena hacerlo, ¿no? Por ejemplo, con el Fondo Europeo Leader 2, yo creo que se utilizó en este caso. Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, un cuco. Este no es de los más grandes. Pero, oye, lo han recuperado, y nos puede ser infinidad de gente visitando estos lugares, como haciendo senderismo, haciendo bici de montaña, etc. Un sitio atractivo para visitar. Manolo, ¿pueden llevar palos de madera también? En este caso le han puesto, pero en este caso no lleva. No lleva, ¿no? Pero puede ser también. Sí. Claro, ahora veremos que hay tipologías, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, si nos vamos ya al CERI, nos vamos a decir quién lo ha hecho más grande, ¿no? ¿Quién lo ha hecho más grande? Tomelloso. Tomelloso ya es una exageración. Si os vais no solamente a Tomelloso, ¿no? Sino a Ciudad Real, toda la provincia de Ciudad Real, es espectacular. Se queda por la carretera y a los costados de la carretera va viendo uno, otro. Es que es una cosa tremenda. Y allí no hay montaña. ¿Qué pasa? Pues que la tierra aquella, cuando la labran, sale una toba plana, que es muy fácil de apilar, ¿no? Y entonces, pues ahí, prácticamente todas las fincas tienen su cuco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el ayuntamiento ha dicho, bueno, pues como aquí somos los reyes de los cucos, que allí llaman bombo, pues vamos a hacer un bombo a lo bestia, ¿no? A ver qué pasa. Ahí está. No solamente es un cuco grande, es que dentro hay un museo, el Museo del Carro, que hay que meter ahí todos los papeles del carro, ya podéis hacer una idea del tamaño que tiene. Merece una visita, mirar el interior. Claro, diferencia, pero la diferencia es importante. Esto está hecho ya por un profesional, estamos viendo que la piedra está trabajada, ¿no? Y hay una labor de cantería. En el monte no, en el monte la piedra como está se pone, es decir, no hay tal, esto ya es una evolución, pero que nos da una idea de las cosas que se pueden hacer con piedra seca, Bien, entonces, claro, cuando te pones a buscar todo esto por el término municipal y después lo vas ubicando geográficamente en un mapa, empiezas a llevarte sorpresas, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿por qué aquí hay más y por qué hay menos y tal, ¿no? Empiezas a darle vueltas a la cosa y claro, llegas a la conclusión de que la zona donde hay más no es por casualidad, sino que responde, y eso ya es un criterio particular, Yo estoy convencido que donde están apareciendo estas, digamos, agrupaciones de cucos en Caudete, no es algo que haya ocurrido recientemente, sino que son una respuesta a antiguos asentamientos que nos permiten saber dónde estaban los poblados antiguos de Caudete. Entonces, yo
me atrevo a decir que una de las agrupaciones que aparece en Piedra Sierra Oliva se corresponde con el antiguo poblado de Oliva. Don Jesús Sánchez Díaz, en la historia de Caudete, decía que Caudete estaba formado por distintos núcleos de población. Uno era Caudete propiamente dicho, otro era poblado de Oliva, otro era Bogarra y otro era otro que llamaba Amirra. Entonces ahí tenemos el lío de si realmente el tratado de Amirra se hizo donde dicen los de Campo de Mirra o se hizo en Caudete. Es decir, eso no ha quedado claro, pero bueno, que este hombre ya lo dejaba caer. Entonces, bueno, yo creo que sé dónde está el antiguo poblado de Oliva. No se ha hecho, que yo sepa, ninguna investigación arqueológica. Y si, claro, si se intentara hacer una excavación arqueológica para localizar el poblado y alguien pretendiera encontrar casas con cimientos o calles o alineaciones o tal, pues iba a llevar un charco muy grande. Porque lo que encontramos aquí son agrupaciones de cucos, que no tienen cimentación, que no tienen alineaciones, ¿no? Sino que lo que son es un grupo de pequeños grupos de población. Cada uno de los grupos tiene su propio corralito, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de grupos de pastores que se agrupan en una zona determinada, en una zona como es la Herrá, que es desde el punto de vista de la fertilidad de la tierra, pues es nula, es decir, una zona reseca, y entonces por eso solamente funciona a efectos de pastoreo. Entonces, bueno, pues se conservan las agrupaciones de los cucos, se conservan los pequeños corralitos. Entonces, pues mi idea es que aquel poblado fue efectivamente una agrupación de gente que se dedicaba al pastoreo. Entonces, pues mirad, en estos circulitos naranjas que os pongo yo aquí, veréis que, os pongo aquí, ¿no? Posición preferente. ¿Dónde están? Es que están aquí amontonados. Están amontonados en esa zona, ¿no? Aquí os podéis ver, para que haceros una idea, bueno, esto es la autovía, evidentemente, ¿no? Esto verde pues sería ya la zona de la sierra, y esto es el collado, aquí en la parte de arriba esto es un collado. Bueno, pues mirad, que están ahí, Claro, después, claro, vamos a encontrar por todas partes, ¿no? Hasta en el término de, prácticamente hasta llegar al término de Yecma, ¿no? Pero ¿dónde están? El bloque, ese es y por lo tanto, yo creo que he encontrado una de Sierra Oliva, por si alguien lo quiere, si alguien lo quiere buscar. Muy bien. Para más Inri, y aquí entramos ya dentro de la fantasía oriental, aquí hay una cosa que me llamó mucho la atención. Cuando hago todo el trabajo de campo, me encuentro que justo en la parte de arriba, de donde se encuentran los grupos estos de estos asentamientos, aparece una piedra vertical enorme presidiendo todo el bloque, ¿no? Entonces, claro, si yo me voy a la historia, pues veo que en muchísimas culturas, en muchas etnias alrededor del mundo, siempre la gente se ha agrupado alrededor de un tótem o una especie de ídolo megalítico que, según distintas creencias que repartían por todo el mundo, pues tenían el poder de irradiar algún tipo de protección sobrenatural sobre la gente que se protegía debajo, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso, ¿no? Es curioso ver que todos este grupo de casitas pues se agrupan debajo del todo. Eso es una cosa curiosísima que a mí me llamó la atención, ¿no? Y aquí tenéis el ídolo megalítico debajo del cual se agrupa toda esta pequeña población.
Bien, entonces, la otra cuestión, la que os decía antes, ¿cómo datamos estas construcciones, ¿no? Pues la única forma es atender a los restos cerámicos, ¿no? Entonces, prácticamente todos los que hemos encontrado tienen una enorme dispersión, está todo destrozado, de restos cerámicos muy gruesos, que se supone que son las tinajas o demás donde guardaban pues, el agua, el vino, el aceite, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues de eso hay una cantidad inmensa, ya sin valor, porque ya prácticamente está todo destruido, ¿no? Pero sí que nos puede servir muy bien para lo que os decía, ¿no? Para datar la antigüedad, que ya digo que más o menos por lo que los signos que se veían, pues podíamos datarla muchas veces, pues eso, en el entorno de la base media, ¿no? La mayoría de lo que hemos encontrado. Bueno, y te digo, siempre que sales a buscar algo, te encuentras cosas con las que no había encontrado, ¿no? Y entonces, pues una de las cosas que yo me dio una enorme sorpresa cuando me encontré fue cuando me apareció un petroglifo. ¿Qué son los petroglifos? Pues bueno, pues el petroglifo, que se llaman también cazoletas, se llaman también esculturas, dependiendo de quién es el tratadista de la materia, pues son incisiones que se hacían en la roca, grabados que se hacían en la roca, habitualmente formando unos canalillos y habitualmente también con una especie de recipientes que serían lo que llamamos las cazoletas, ¿no? Entonces, bueno, yo no había oído hablar de que en Caudete tuviéramos ningún petroglifo, y sin embargo aparece, Entonces, bueno, estas incisiones o esculturas que se hacen en la roca habitualmente se supone que tenían un significado mágico, sería para hacer una serie de rituales sobre ello. Sin embargo, yo creo que la que yo localicé no tiene ese carácter mágico, a lo mejor me equivoco, pero no tiene ningún carácter mágico, sino tiene un carácter utilitario. Es decir, ahí nos encontramos porque hay una roca plana, con un cierto desnivel, por debajo del cual se ha excavado el canalillo. A partir de ahí lo han llevado a una cazoleta y la cazoleta a un pozo. Todo eso es excavado, por tanto yo creo que tiene una función puramente práctica de recogida de agua, ¿no? Porque junto al petroglifo hay un punto, por tanto está claro que el hombre que vivió allí, pues se servía de esa construcción para poder tener servicio de agua. Pero bueno, es interesante haberla localizado porque precisamente estamos en una zona en la que son muy abundantes, ¿no? Es decir, aquí veis, por ejemplo, el canalillo y ahí veis la cazoleta. La cazoleta está todo lleno de vegetación y tal, ¿no? Y aquí detrás pues estaría el pozo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso a mí me pareció muy interesante. Bien, entonces ya digo, esta zona es muy rica en petroglifos, no en Caudete, ¿no? Pero sí en los alrededores. Por ejemplo, en Yecla, la zona se llama el Aravilejo, no el Arabi, sino el Aravilejo, pues es muy rica en petroglifos. Y lo mismo pasa en Pinoso, ¿no? En una zona que se llama La Fontenera, o en el Ángeles Pedreres de Alpuerto, ¿no? Son muy habituales. Muy bien, pues si nos vamos ya al desarrollo del estudio, pues podríamos ver que en todos el entorno cambian las denominaciones de este tipo de construcciones. En algunos casos también cambia un poco el sistema constructivo, pero las diferencias son menores, ¿no? Pero como decíamos antes, pues en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, para no irnos fuera de nuestro entorno, le llaman cucos o barraques. Después veremos también que hablaremos del escasete de bota, que también tenemos en Caudete. Pero si no vamos a Castilla-La Mancha, pues como hemos dicho, aparte de cucos se llaman bobos, pero también se llaman chozos, que a lo mejor es una palabra que habéis oído por ahí, nombrar alguna vez, ¿no? Sin embargo, si no vamos a hablar aquí en Andalucía, son cucos. Por lo tanto, yo en el título del libro, como Valencia en Castilla-La Mancha aparece el nombre como cuco, pues por eso lo he conservado
el título del libro. Bien, entonces, como decía antes, claro, cuando sales a buscar y empiezas a ver distintas tipologías, tenemos que hacer un protocolo, ¿no? Decir cuáles considero que voy a incluir y cuáles no. Entonces, bueno, pues tuve que hacer un criterio de selección y entonces decir, bueno, pues voy a quedarme solamente con aquellas que los muros no tienen ningún tipo de argamasa, porque hay también muchos con argamasa. Después, otras que no utilicen ningún tipo de estructura portante, o sea, que no haya pilares, que no haya vigas, este tipo de cosas. Y después tampoco que tengan materiales de cobertura, ¿no? Por ejemplo, que no hayan tejas o uralitas o cosas de esas que aparecen por ahí en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo un poco lo que iba apareciendo, yo pude identificar todo ese grupo que os aparece ahora mismo ahí en la pantalla, que sería primero lo que sería mampostería pura de seco, que sería propiamente seco. Pero después aparece otro tipo de tubo, que no lo he visto fuera de aquí, que es muros de mampostería, pero la cubierta vertical. Ya esa dispersión de piedras que aparecía ya no aparece, aparece el muro propiamente limpio y por tanto se nota que ahí no ha habido ningún tipo de cubierta de piedra. Después aparecen los bardales. Los bardales es otro tipo de construcción que es prácticamente lo mismo que el cuco de cubierta vegetal, pero sin cubierta vegetal. O sea, son puramente los muros como refugio. Después están las casetes de bota, esta que os comentaba antes, que ya tienen bóveda, este sí que va a utilizar argamasa, aunque solamente para la bóveda y solamente, ya digo, es decir, siempre utilizando los materiales puramente del terreno. Y lo que abunda muchísimo naturalmente es la cola de rambla. La cola de rambla tenemos miles de ejemplares, ¿no? Después tenemos otro tipo que se llama los refugios en trinchera. Y por último, los abrigos naturales. Entonces, todo lo que se salía de esta primera tipología que yo identifiqué, pues ya lo clasifiqué en otro grupo que llamamos sin clasificar, ¿no? Que ya hay también un poco de todo y de lo que vamos a mostrar solamente unos pocos ejemplos, como para hacernos una idea, ¿no? Entonces, el cuco puramente de piedra, os podéis imaginar que es la parte más complicada de todas, en las que decíamos que el artesano tiene que ir al bancal, elegir piedra a piedra, transportarla hasta el lugar donde la tiene que poner. La piedra es irregular, no tiene forma de calzarla, no hay barco, no puede amasar para hacer el aparejo, y entonces se ve obligado a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que es meterle una especie de cuña entre las piedras que se llaman ripios, ¿no? Y que ahora veremos ejemplos para conseguir que la piedra tenga estabilidad cuando no tiene estabilidad ninguna, ¿no? Porque unas son redondas, otras son planas, otras es muy complicado. Bueno, por tanto, este es digamos, el paradigma de la dificultad en la construcción. Sin embargo, pues la gente que le cogía con tranquilidad, pues lo hacía con bastante facilidad, ¿no? Entonces aquí podéis ver en este ejemplo cómo entre cada una de las piedras grandes se van intercalando unas piedrecitas pequeñitas, que serían los ripios esos que vamos comentando, que son los que evitan que la pared se pueda mover. Entonces, para saber cuáles son los lugares donde la mano del hombre, digamos, estaba más capacitada, cuáles eran los verdaderos especialistas, nos fijamos fundamentalmente, aparte del aparejo, ¿no? Que cuando está bien aparejado un muro, pues se nota inmediatamente, es la forma como ha hecho la cubierta y como ha hecho el hueco de la entrada, ¿no? Digamos, el vano de la entrada. De todos vamos a ver que según el modelo que ha elegido, o se ha caído prontamente, o puede aguantar siglos, incluso aguantar terremotos sin ningún tipo de problema, pues son piedras que no tienen sujeción y por lo tanto permite una cierta movilidad sin que se venga, ¿no? Bueno, las cubiertas es una cosa curiosa que utilizan un sistema de construcción que se llama de falsa cúpula. ¿Qué es esto de la falsa cúpula? Perdón, que me seco.
La falsa cúpula es que vamos poniendo una piedra sobre otra, de tal forma que la de arriba vuela un poco sobre la de abajo, ¿no? Y si nos vamos a la cuestión de los romanos o demás, veremos que no hacían falsa cúpula, ¿no? Sino que hacían bóvedas, ¿eh? En cada caso, la piedra va girando, ¿no? Y se va acomodando a la forma del arco. Aquí no. Aquí todas las piedras son planas, una encima de otra. Forma de escalera, para entender, ¿no? Escalera hasta que se cierra. O podéis imaginar que si vamos haciendo escaleras y en la punta de una apoya otra, lo normal es que se oiga abajo, ¿no? Se vuelque. Por lo tanto, eso supone que al mismo tiempo que la vas levantando, tienes que ir poniendo un contrapeso por fuera para evitar que aquello se oiga abajo, ¿no? Bien, entonces, aquí os he hecho unos esquemas para que os podáis hacer un poco de idea de cómo funciona el asunto. Entonces, bueno, pues esto es la vista desde arriba. Pues una vez que hemos preparado el muro, pues aquí, por ejemplo, iríamos poniendo, aquí lo pongo en piedras muy grandes, ¿no? He puesto 4 piedras nada más, pero para que veáis cómo vamos cerrando el hueco, ¿no? Es decir, vamos volando un poco sobre el muro de abajo, en la siguiente vamos cubriendo junta y vamos volviendo a cerrar, volvemos a cerrar, hasta que ya cubrimos encima, y entonces lo que se hace es, por encima de todas ellas, se echa una gran capa de piedra pequeña, ¿no? Que sirve un poco para homogeneizar el conjunto y evitar que haya movimiento de las piedras, ¿no? Ese era un sistema. Claro, este sistema tiene una pega, ¿no? Esto necesita andamios, tenías que subir para ir poniendo las piedras, ¿no? No había andamios, entonces la gente se lo tenía que buscar la vida, pues amontonando piedras como podía para ir llegando a la altura del trabajo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, por eso había otra gente que inventó otro sistema que es muy curioso, ¿no? Que es el de poner tierra apisonada en el interior, de tal forma que al mismo tiempo que iba levantando el muro de piedra, iban rellenando por dentro de tierra, ¿no? Entonces eso le servía no solamente de encofrado, ¿no? Apoyaba sobre la misma tierra que estaba dentro, y además a él estaba siempre arriba, ¿no? Porque iba subiendo el muro al mismo tiempo que la obra, ¿no? O sea, que subía él. Entonces, pues era un poco, ¿no? Es decir, vamos subiendo con tierra al mismo tiempo que vamos subiendo el muro hasta conseguir hacer el apoyo en la superficie. Una vez terminado esto, se le dejaba unos días para que aquello se terminara de asentar, y después pues íbamos retirando la tierra hasta que aquello se quedaba ya completamente sujeto. Entonces veis, por ejemplo, este es un cuco. Aquí veis cómo se ha hecho el relleno de arriba, con piedra pequeña se ha homogeneizado todo por la parte de arriba. Os podéis imaginar que al no haber mortero pasa el aire entre las piedras, ¿no? Por lo tanto, dentro se hacían hogueras, ¿no? Y el humo salía entre las piedras, no había ningún problema, por lo tanto, y sin embargo, pues te protegía de la lluvia. Una cosa curiosa. Entonces, bueno, cuanto más planas se hacían estas cubiertas, más posibilidad tenían de caerse, ¿no? Entonces, la forma ideal sería esta, ¿no? Es decir, la forma parabólica, en la que vemos que, claro, cuando hacemos una cubierta plana, se producen unos empujes fuertes hacia los lados, que hace que se tengan que disponer muros muy gruesos. En la base vemos cucos, aquí como te vimos, ¿no? Que tienen más de 1,5 metros de espesor, ¿no? En algunas zonas, y incluso así se puede caer, ¿no? Así que no es fácil. Es decir, estos empujes son muy fuertes, por ejemplo, cuando tenemos bóvedas circulares, como el caso de las iglesias, ¿no? Todas las iglesias veréis que en la parte de la cubierta tienen unos muros así inclinados, ¿no? Que aparecen a lo largo de toda la cubierta de las iglesias. Esos muros que son contrafuertes. ¿Y qué función tiene el contrafuerte? Aguantar el empuje de la bóveda. La bóveda empuja tanto que hundiría las paredes de la iglesia, las tiraría abajo. Entonces hay que ponerle esos contrafuertes para poder sujetar el empuje de la bóveda.
Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, si no sujetas la bóveda se le cae. Entonces, pues es más inteligente hacer este tipo de cosas, ¿no? Hacer la bóveda con sección para bóveda. Da cuenta que en la naturaleza no existe de cosas aproximadas a la forma natural de la naturaleza es la parábola. Es decir, si yo cojo una cuerda por los dos extremos y la dejo colgante, la figura que se forma no es un arco de circunferencia, es una parábola. O en un tendido eléctrico, veis que la curva que se forma no es un arco de circunferencia, es un arco de parábola, ¿no? Entonces, bueno, esto salía muy bien el señor Gaudí, ¿no? Que en todas sus construcciones empleó la bóveda de forma parabólica porque es mucho más estable y necesita mucho menos contrafuertes para aguantar esos empujes porque son más verticales, ¿vale? Bueno, ahí veis, por ejemplo, un caso de una sección parabólica, ¿no? Entonces, sí, se supone que habrá visto el hombre que se le cae, eso no se sabe los años que puede tener, ha intentado ponerle una puerta, le ha puesto un marco de madera para intentar aprovecharlo y lo ha repellado todo de mortero de cemento, ¿no? Pero bueno, lo ha conservado. Y lo mismo pasa por el interior, si lo vemos por el interior, pues ha hecho lo mismo, ¿no? Lo ha rejuntado todo para evitar que se le caiga, pero ya veis ahí cómo ha dejado el hueco de ventilación pues para los usos, ¿no? Este es el mismo caso que os estaba contando. Esto está justamente en el límite entre el término de Yecla y el término de Gaudete. ¿Conocéis la casa de Doña Elena? Bueno, lo que imaginéis por ahí por el campo. Pues está pegado al límite de Gaudete. Pues ahí tenemos el término. Término de Yecla, conservado. El de Gaudete que está al lado, libro. Pues esa es la cuestión, ¿no? Respecto a los palos de entrada, en Gaudete yo he podido localizar estos tres tipos. Tenemos que sería el arco, digamos, adintelado, que es el que encontramos en el Cerricomoro. Tenemos el arco triangular, que es el de collar, ¿no? Y tenemos este otro, que es el arco ojival, que es el que aparece en el cubo de la hebra. Vale, cada constructora ya se adaptaba un poco a lo que pensaba, ¿no? Entonces, dejando ya los cubos elaborados íntegramente de piedra, nos encontramos con esta segunda solución, que es la cubierta vegetal, que es una simplificación de la anterior, bien porque el artesano no sabía hacer la cúpula o por rapidez o por lo que fuera. Entonces dejó los mismos muros de piedra, pero la parte superior la cubrió con los ramajes que encontraba en la propia zona. O sea, no hay ningún elemento de cobertura industrial ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar que este tiene un gravísimo inconveniente, y es que normalmente no te protegía de la lluvia. Este te protegía del sol y te protegía a lo mejor un poco del rocío, ¿no? De la madrugada, pero claro, no tiene las ventajas que tenía el otro, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo creo que la enorme diferencia que hay entre los sistemas constructivos que observamos en Gaudete y los que se observan en los pueblos de al lado no es porque aquí seamos más torpes y no sepamos hacer lo que hacen los de los pueblos de al lado, sino que es un problema de tamaño del término municipal. Es decir, el término municipal es muy pequeño, de Gaudete, ¿no? Entonces, el desplazamiento de la zona de trabajo hasta el pueblo, poco más de hora y media te lo puedes hacer, ¿no? Y más si llevas una mula o carro o lo que fuera. En cambio, un término como el de Almansa o de Llena o tal, requiere varias horas para poder desplazarte, y entonces eso daba lugar a que se hicieran construcciones mucho más complejas, ¿no? que las otras.
Entonces, vemos que aquí las plantas de los edificios también son distintas. Fuera de aquí, habitualmente la planta siempre es circular o es ovalada. Sin embargo, aquí predomina mucho la rectangular. La rectangular. Casi todos estos que tienen la cubierta vegetal son rectangulares y se prestan más a que hubiéramos hecho. Se podría haber cubierto con una bóveda. Aquí la bóveda no se sabe hacer, no, nadie la ha hecho. Entonces se podría hacer una cubierta adosada, por ejemplo, utilizando ramajes y tal. Pero ya digo, se optaba por soluciones mucho más sencillas porque era, digamos, para pasar el rato, para pasar alguna noche o para descansar, ¿no? Bien, entonces vamos a ver que incluso en algunos casos se prescinde del cerramiento delantero y se deja abierto y solamente se hacen 3 paredes, ¿no? Con la cubierta, pues eso, para meterte y protegerte del viento o de tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una idea aproximada de cómo podría ser los puntos de esta zona, pues en ese dibujo que os he hecho yo ahí, que yo creo que se puede dar una idea clara de lo que consistía este tipo de construcciones, ¿no? Bien. Yo he llegado a pensar que si comparamos la construcción de estas cubiertas vegetales con lo que hay en el resto del mundo, veremos que en todas las zonas donde hay materiales fibrosos siempre se han empleado para hacer la cubierta, ¿no? Ya sean juncos, sean carrizos, cañas, tal, eso siempre se ha empleado en todas partes. Entonces, pues, podríamos irnos, por ejemplo, a Asturias, ¿no? Y ver los peitos asturianos, podríamos ir a Galicia a ver las payosas, o podríamos ir a Valencia, ¿no? A ver las barracas valencianas o murcianas, ¿no? Que siempre utilizan, pues, ese elemento vegetal que sí que impedía el paso del agua. Entonces, claro, aquí en la zona de la sierra no tenemos esa vegetación que nos permite hacer ese tipo de cosas, pero tenemos una que es el esparto. Yo estoy convencido de que las construcciones antiguas de esa zona se hicieron todas con manojo de esparto, atado en ramas, en ramajes de aquí, y se podía conseguir esta vez el mismo resultado, porque es un material muy fibroso que se presta mucho a parte de las construcciones, o sea, de los usos habituales que se dieron, pues, para hacer cuerdas o para hacer sacos o para hacer capazos o cualquier cosa de esos. Bien, entonces, bueno, pues llegaríamos a una construcción más o menos de este tipo, ¿no? Así, con esos manojos de esparto, aquí pues, teníamos un ramaje totalmente irregular de la zona y podíamos montar algún tipo de construcción similar a esta que tenéis aquí. Bueno, y después llegamos a los radales, que es ya el colmo de la simplificación, ¿no? En la cual, ya digo, ya no se molestan ni en hacer la cubierta de vegetal, sino que lo dejan simplemente de cubierta. Entonces, ¿para qué servía esto? Pues este servía simplemente, es un refugio contra el viento, ¿no? Es decir, donde echar la siesta, ¿no? De poco más, como decía uno, para echar el cigarro, ¿no? Entre hora y hora de trabajo, pues echar ahí, descansar un rato y librarte del viento de poniente que te está amargando. Bueno, pues eso es un poco. Estos, la verdad es que se encuentran bastante. En Caudete y vendría a ser esto, ¿no? Entonces están pensados prácticamente un poco más de una persona que puede estar tumbada ahí, que se supone que se pondría algún tipo de acolchado en el suelo, ¿no? Vegetal, y con la manta y ahí a pasar el día, no tiene más historia, ¿no? Después llegamos a las casetes de volta, como dicen los valencianos. Los valencianos, volta es la bóveda, la bóveda. Entonces, ya digo, este lo he incluido como curiosidad para saber que en Caudete también utilizamos sistemas constructivos que se han empleado en Valencia, desde el norte de Castellón hasta más abajo, y entonces, bueno, pues es igual el
muro es el mismo, pero la diferencia es que ya se ha empleado una bóveda, ¿no? Que eso en el resto de los casos en ningún momento aparece. Se supone que ya tendrían que emplear para hacer la bóveda algún tipo de ladrillo, supongo yo, y seguramente utilizarían alguna cimbra, ¿no? Para resolver con algo claro, o simplemente, pues muchas veces, pues como hacemos la bóveda de las escaleras, ¿no? Que se hacía simplemente con yeso, ¿no? Pegando un ladrillo al lado del otro, y aquí más o menos se mantenía, y por lo tanto nos permitía hacerlo, ¿no? Bueno, pues de esta he encontrado solamente dos y he incluido en el catálogo solamente una, porque la otra me parecía, o no sé, o es una restauración muy buena, yo creo que es muy moderna, pero sí que tenemos una, y entonces, a ver, por aquí dónde está, esta es la madre de mi familia, aquí mi abuelo tenía un olivar y tal, y veníamos ahí a pasar el día. Bueno, pues en este caso ya veis que hay una diferencia fundamental, ¿no? Es que está aquí, es decir, esa bóveda que después no usa teja, simplemente pues un mortero por encima, y entonces claro, eso ha dado lugar a que haya muchas filtraciones de agua y que eso pues está para venirse abajo, ¿no? Entonces sí que es muy interesante ver que en el interior está zonificado, tiene dos zonas, una para personas y otra para animales. Entonces aquí veis que tenemos en el fondo un pesebre, y mirad este hueco que tenemos en la pared y en la pared contraria. Este pilar se ha añadido posteriormente, ese no existía originalmente. Y entonces aquí parece que se ponía una especie de tablón o barrera para diferenciar la zona donde estaban los animales y la zona donde estaban las personas. Y llegamos a las cuevas de Rambla. Las cuevas de Rambla son las reinas, el tema de los refugios rurales de Cabo. Claro, es la más cómoda de hacer. Es decir, entonces todo el mundo que tenía sus fincas, sus bancales en las cercanías de una rambla, claro, ya partíamos de que tenía la fachada hecha, ¿no? Entonces, a imitación, yo creo que desde la prehistoria, los hombres vieron que en los frentes de las ramblas los pájaros, los conejos, etcétera, hacían ahí su hueco, y se metían y hacían ahí su nido. Los hombres dijeron, pues nosotros también. Y entonces, pues simplemente, pues con una ligera excavación, con la misma azada o tal con la que trabajar en el campo, pues hacía una excavación en mina. A veces incluso se permitían hacer distintas dependencias del interior, pero por regla general es simplemente un espacio abierto, a veces con chimenea, ¿no? Y para eso, para transportar y poco más. Pero en ningún caso están pensados para que viva la familia. Eso en el entorno del pueblo, porque cuando te alejas del pueblo y te vas, por ejemplo, ya al límite con la provincia de Murcia, te vas a encontrar ya que estas mismas cuevas ya tienen habitaciones, tienen salón comedor y tienen de todo, y aquí sí que ya vivían familias porque el desplazamiento era muy costoso. De hecho, en algunas hemos encontrado alfombras en el suelo, todavía, muebles, es decir, destrozados, ¿no? Pero quiere decir que ahí se nota que ha vivido gente hasta no hace mucho tiempo. Esta es una noticia. Entonces, claro, tener en cuenta que esto está en la Rambla, que cuando viene un aluvión, como que estaba nombrando aquí el amigo Álvaro, pues te puedes ahogar ahí dentro, ¿no? Por lo tanto, esto tenía una limitación, que te servía para la lluvia, pero que no lloviera mucho, porque si no, pues te podrías quedar ahí en el intento, ¿verdad? Bueno, después llegamos a los refugios en trinchera, que es una derivación de la cueva de Rambla, en el que ya la excavación no se hace en mina subterránea, sino que se hace dejando el techo libre, ¿no? Entonces se hace hueco que va a emplear la persona
se refuerza con unos muros de piedra y en la parte superior se cubren con una losa, ¿no? Y se puede terminar incluso con tierra, por decirlo, ¿vale? Entonces, pues eso está pensado para eso, para una persona y luego, ¿no? Porque esto es un refugio musical, ¿no? Entonces, esto lo encontramos bastante más aquí en el pueblo y suele estar también cerca de las ramblas, ¿no? Por el declive que hace, ¿no? La tierra que después se puede aprovechar para hacer otras cosas. Aquí veis, o sea que da el hueco justo para y después, digamos, por último, a los arreglos naturales que resultan del aprovechamiento de la propia naturaleza nos ofrece. Entonces, pues de estos no hace falta decir que desde la prehistoria pues, se han estado utilizando, ¿no? Lo que pasa es que yo no me he querido poner a documentarlo todo porque sería interminable, ¿no? Entonces, solamente he puesto uno como ejemplo para que veáis cómo en algunos casos se utilizaban muros que cerraban la cueva, ¿no? Entonces, conseguían el habitáculo interior, ya tenían las paredes y el techo hecho, era solamente hacer el cerramiento de fachada, ¿no? Es donde hay resumen. Entonces veis que esto forma un voladizo importante y aquí veis cómo aquí están los restos que quedan del muro que había que cerraba hasta arriba, claro. Pero ahí se pueden poner sus puertas y sus ventanas y tal, pero o sea, son abrigos en algunos casos de un tamaño considerable. Y después, lo que os decía, vamos a encontrar cucos que el dueño, pues muchas veces con la mejor intención, pues ha intentado aprovechar lo que había para utilizarlos ahora. Entonces algunos pues han metido los formados de ladrillo en paredes, en otros casos han puesto viguetas, en otros casos han puesto una grita, entonces pues hay un batiburrillo ahí tremendo que ya digo que he catalogado algunos, pero simplemente para que se vea un poco un muestrario de lo que hay por el pueblo, pero en muchos casos son irrecuperables, ¿no? Es decir, no se puede volver a su estado original porque han sido ya muy tocados, se refieren a materiales que no. Entonces ahí veis un poco, ¿no? Y tenemos por ahí a la propietaria, no la nombro, pero por ahí está, por ahí está. Bueno, pues como este tenemos mucho, entonces ya veis que, por ejemplo, en este caso, pues el cuco pues, sigue pareciendo un cuco, pero bueno, pues se le ha añadido una puerta, tiene su chimenea, en fin, tiene ya todo lo que se supone que tiene una pequeña casa de campo, ¿no? Así que a cual tiene una cubierta asfáltica, ¿no? Por cierto, y después sobre la capa asfáltica se le ha hecho relleno de piedra, ¿no? Que está bien hecho, y además me parece un ejemplar muy interesante. Bueno, pues como este, veréis que hay un montón de variedades que os podéis encontrar andando por el campo. Bueno, entonces, ¿cómo se hizo la...? Uy, esto no está bien. Ahora sí. Entonces, ¿cómo hicimos todo el trabajo que acabamos de ver? Pues empezamos pidiendo información a todas las personas del pueblo que podían conocer el campo. Sorprendentemente nadie nos dio ningún detalle, o muy poca gente, muy poca gente. ¿Por qué? Porque la gente a eso ya no le da valor. Eso es un montón de piedras, ¿no? No le ve que detrás de eso hay una historia, ¿no? Sino que incluso los pastores, por eso. Yo me iba a los pastores con la bici de montaña y decía, oye, estoy buscando esto, ¿tú vas a hacer alguno por aquí? Ninguno. No, es posible. Pues no los conocía. Y después hemos podido ir conociendo a algunos, pero ha sido complicado para los cazadores, ¿no? Digo, oye, claro, ¿conoces alguno? Solamente uno me dijo dónde estaba uno y no lo pude encontrar. Me decía que era en la Rambla de la Vieja. Yo no sé, la Rambla de la Vieja, pero al final lo encontré. Casi complicado. Después lo que hicimos fue hacer una retícula sobre toda la cartografía y entonces por cada día ir visitando una zona hasta ir completando. Después hacíamos las prospecciones in situ
y después la elaboración de las fichas técnicas esas, que me parece que es lo más interesante del libro, para que podáis echar una idea. El problema es lo que os decía, ¿no? Que a la ficha técnica esta yo le quiero poner nombre, ¿no? Entonces ese cuco que acaba de aparecer sí que se quiere el propietario, la propietaria, pero de la inmensa mayoría no. Bueno, aquí Paco también tiene uno que pensé yo, que Paco es un ejemplo que tiene un pardal, creo que tú tienes un pardal, que ha tenido la iniciativa de limpiarlo, de arreglarlo y de reconstruirlo. Por tanto, a Paco hay que ponerle una medalla porque ya ha marcado ya un hito. Bien, y terminaríamos con el tema de las actuaciones que proceden. Entonces, bueno, igual que se ha hecho en la Comunidad Valenciana o en la catalana o tal, pues debería de haber una norma municipal que protegiera estos lugares que a mí me parecen interesantes. Después, la operación de la financiación para hacer todas las reconstrucciones, ya hemos dicho que es sencilla, si se hace el trámite adecuado, porque se puede conseguir los fondos europeos, que es súper interesante. A partir de ahí se debería de hacer, a través de los talleres de empleo, hacer un curso de canteros, ¿no? Y entonces a partir de ahí enseñar a la gente a trabajar la piedra y aprovechando eso, reconstruir los inventarios. Con eso se conseguiría que la gente de Calete que tenga interés en ese oficio, nos encontramos con que es uno de los más demandados en la actualidad. Es decir, un trabajo de cantería ahora no se lo paga cualquiera. Es decir, cuando se hace un trabajo de cantería hay mucho dinero por medio y la gente está muy solicitada, pero la gente no sabe trabajar la piedra, ¿no? Entonces, sí, aquí se forma a la gente para hacerlo, pues sin ninguna duda, ¿no? Van a tener un empleo asegurado. La concienciación local, pues es un poco lo que estamos haciendo aquí hoy, es decir, conseguir que la gente sepa que eso tiene un valor, que lo proteja, que lo difunda, y a partir de ahí, pues, lo pongamos en valor. Evidentemente no se puede hacer nada sin contar con los propietarios, entonces, pues por eso decíamos, hay que localizar a los propietarios y a partir de ahí llegar a un acuerdo con ellos, explicarles el tema y a ver si conseguimos entre todos. Yo los que he hablado, todos han estado muy predispuestos, incluso han empezado a hacer la reforma, ¿no? Después sería muy interesante poner una señalización en cada ejemplar, una placa identificativa para que la gente sepa lo que es y lo respete, ¿no? Eso es importantísimo. Y después pues podríamos crear la ruta turística, pues porque la han hecho en Enguero y en muchos otros sitios y sacarle un valor también a esta construcción, ¿vale? Bien, y por último pues nos quedaría ver las fichas técnicas. Me vais a decir, bueno, ¿y dónde está el libro? ¿Se compra o se vende o se regala o tal? Bueno, este libro yo lo edito exactamente igual que la revista La Cámara. Muchos conoceréis que yo edito la revista La Cámara y sabéis cómo acceder a mi página web. Es decir, solamente tenéis que poner en Google, ponéis revista La Cámara